Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, porque creo que hay también algunos caballeros. Queremos darles la bienvenida a esta segunda sesión de Mujeres que Construyen. Este es un espacio que hemos creado desde Proyecta, porque queremos asumir un rol activo, ¿no? Un rol activo en el desarrollo tanto personal y profesional de las mujeres en el rubro del sector de la construcción, dado que es un sector un poco duro, digamos, e históricamente ligado a los hombres, ¿no? Queremos realmente asumir ese rol de apoyo para cerrar estas brechas de género que hoy vivimos, ¿no? Este espacio, Mujeres que Construyen, ha sido creado para poder unirnos a través de distintas ponencias, distintas posiciones diferentes, en donde veremos temas tanto de desarrollo personal, como de repente temas técnicos, quizá algunas lecciones aprendidas, experiencias interesantes de mujeres líderes que nos van a ayudar y dar una mirada diferente quizá a la que tengamos. Y con esto también promover el networking, el intercambio de ideas y generar una sinergia entre mujeres del sector. Asimismo, comentarles que cada 2 sesiones vamos a tener una tercera a la que hemos llamado Power Moms, básicamente porque queremos también dar un espacio especial a las mujeres y profesionales del sector construcción, pero que a la vez son madres. Así que la siguiente sesión, que nos viene todavía el 31 de marzo, va a estar justamente ligado hacia ahí. Ya les voy a comentar un poquito más de ese tema. Quisiera mostrarles también la agenda que tenemos para hoy. Hoy día, como saben, vamos a trabajar y vamos a tratar el tema de las certificaciones ISO, la importancia que tienen las certificaciones ISO en el sector de la construcción. Así que vamos a tener 2 ponencias, la primera de la ingeniera América Cárdenas y la segunda de la ingeniera Karen Jauregui. La idea de estas ponencias es básicamente aproximadamente 30 minutos de ponencia, de exposición, en donde cada una de ellas nos va a dar un poco de conocimientos, de experiencia, de tips quizá, y después de ello vamos a tener 15 minutos como para poder de repente nosotros hacer algunas preguntas, comentarios, algunos temas que quisieran de repente coordinar con ellas. Y después de ambas ponencias y preguntas, pues vamos a tener sesiones de networking. Esto es algo muy enriquecedor. Yo les invito a quedarse hasta el último de la sesión. Veremos si nos alcanza para una sesión o 2 sesiones de networking, pero la idea es que después de estas ponencias podamos entrar a salas más pequeñas, conocernos un poquito más y generar justamente este conocimiento, este intercambio entre pequeños grupos, y con ello generamos el cierre. Entonces, quisiera invitar a la primera ponente. Les voy a comentar un poquito de ella. Es la ingeniera América Cárdenas. Ella es ingeniera industrial con maestría en gestión y auditoría ambientales. Tiene ya más de 14 años en implementación, capacitación y auditoría ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, BASC y DNB. Es auditora líder, en realidad tiene mucha experiencia, es una auditora autorizada por el MTP para evaluar SST y actualmente es cofundadora y directora ejecutiva de TSG Consulting. Así que, América, te invito por favor para que podamos compartir. Ok, buenas noches Lorena, buenas noches con todas. Quiero por favor que me confirmen si me están escuchando. Perfectamente, América. Sí, se la escucha bien. Bien, voy a compartir entonces mi presentación para poder dar inicio a la charla del día de hoy.
¿Sí la ven? Sí. Ok, bien, voy a empezar entonces. Bueno, quiero empezar agradeciendo a Lorena por el pase y agradecer también a Proyecta por esta invitación y también por esta bonita iniciativa. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema muy interesante para todas las empresas del rubro construcción, que es la gestión de las certificaciones ISO. Bien, antes de iniciar, quiero presentarles a la empresa que yo represento. Es la empresa consultora TSG Consulting. Nosotros brindamos servicios de consultoría, capacitación y auditoría en sistemas de gestión, basados tanto en la normativa internacional como en la norma legal nacional, y también hacemos monitoreos ocupacionales. Tenemos ya 6 años en el mercado y nos caracterizamos por la amplia experiencia de nuestros consultores. Ellos tienen más de 8 años de experiencia realizando servicios de consultoría o realizando también implementaciones en diversos rubros. Las normas que abordamos en nuestros servicios son los siguientes: la ISO 9001, la ISO 14001, gestión ambiental, la ISO 45001, seguridad y salud en el trabajo, la ISO 37001 también, antisoborno, la ISO 26000, SA 8000 y CUNET SR10, que son normas abocadas a lo que es responsabilidad social empresarial. La ISO 50001, que está abocada a lo que es gestión energética, ISO 21001, de gestión de organizaciones educativas, BAS, relacionada con lo que es la seguridad en la cadena de suministro, ISO IEC 17025 para la gestión de laboratorios, y lo que es la ISO 14064, que está relacionada con lo que es huella de carbono. Nuestros clientes, nosotros tenemos ya 6 años realizando actividades para clientes de pequeñas, medianas y grandes empresas en diversos sectores. En esta presentación solamente les estoy mostrando a los clientes del rubro construcción. Nosotros hemos realizado ya servicios tanto de consultoría, capacitación y auditoría para empresas que realizan ejecución de obras civiles, otras tantas que realizan supervisión de obras, gerencia de proyectos y también algunos laboratorios de suelos y pavimentos en este sector. Bien, en esta primera parte de la presentación yo les voy a hablar de 2 temas en general, que es la situación de las certificaciones ISO en el rubro construcción, y luego les hablaré del proceso de implementación y certificación para aquellas empresas que quieren o tienen el interés de certificar sus sistemas de gestión en base a la norma ISO. Empecemos entonces hablando de lo que es ISO. Lejos de lo que muchas personas podrían pensar, la ISO no hace referencia únicamente a las normas. Tampoco es una empresa de certificación. ISO es el acrónimo de la Organización Internacional de Estandarización. Esta es la norma que elabora, la organización que elabora estas normas, y por eso reciben el nombre de ISO. La ISO tiene su sede principal en Ginebra, Suiza, y está constituida por organismos nacionales de normalización de 167 países miembros. Cada país miembro tiene un propio organismo de certificación, de normalización. En el caso de Perú, se trata de INACAI. ISO está constituida por muchos comités que tienen sus representantes a lo largo de estos países y que son expertos en alguna de las materias a la que corresponde cada una de las normas. Ellos son representantes de algunas empresas o pueden ser también personas independientes. Desde su creación hasta la fecha, la ISO ha publicado más de 20.000 normas de distintos sectores. Aquí les quiero comentar que TSG Consulting es miembro del Comité Técnico Nacional para la Gestión y Aseguramiento de la Calidad. Bien, ¿qué es un sistema de gestión? Ya que vamos a hablar de sistemas de gestión, es importante que ustedes conozcan la definición normalizada de este término. Un sistema de gestión, según la norma ISO 9000, es un conjunto de elementos que pueden ser, por ejemplo, prácticas, políticas, reglamentos, las propias operaciones de la organización, que se interrelacionan, interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos, y que van a ayudar a que la organización cumpla con sus objetivos. Bien, aquí les voy a comentar algunas preguntas que son las preguntas más comunes de las empresas que están interesadas en implementar sistemas de gestión. ¿Por qué implementar un sistema de gestión? Y aquí quiero que me ayuden respondiendo en el chat a la siguiente interrogante. ¿Cuál considera que es el principal motivo para decidir implementar un sistema de gestión en su organización?
Ayúdenme, quiero conocer su opinión a través del chat, por favor, coméntenme. Aquí les he puesto 5 alternativas. La A, para mejorar los procesos en la empresa. B, para tener una mejor imagen frente a los clientes. C, para participar en licitaciones. D, para ser más competitivos en el mercado. Y E, para cumplir un requisito del cliente. Cuéntenme, coméntenme en el chat qué creen ustedes. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta a este interrogante? ¿Cuál es el principal motivo para implementar un sistema de gestión en sus organizaciones? A ver, alguien que me cuente la D. Bien, la mayoría me dice D, para ser más competitivos en el mercado. Muy bien, sí, todos coinciden. Bien, con la D. Por acá me dicen la C, para participar en licitaciones. Gracias. Por acá me dicen para mejorar los procesos de la empresa. Bien, todos tienen opiniones distintas. Muy bien. Sí, realmente acá quiero comentarles que no hay una respuesta correcta ni única a esta pregunta. Por acá me siguen diciendo la D. Todas son correctas. Eso va a depender del objetivo de la organización y de la estrategia que tenga la organización establecida. Bien. Pero sí es importante que ustedes conozcan que existen muchos beneficios de implementar una certificación o de lograr una certificación en base a la norma ISO, porque estas normas son reconocidas a nivel internacional. Por ejemplo, la certificación de una norma ISO y la implementación en sí va a ayudar a que las organizaciones tengan procesos más eficientes, que las operaciones se ordenen, que se ahorren los recursos, y esto va a llevar a que haya un incremento de la satisfacción del cliente. Ahora bien, las empresas prefieren o tienen una imagen que da confianza de las empresas que tienen certificados sus sistemas de gestión. Por eso va a contribuir a que mejore su imagen. Además, también muchas empresas prefieren contratar proveedores que tengan certificaciones ISO. Por ello es que va a aumentar la competitividad de la organización que cuenta con esta certificación. Mencionarles también que las certificaciones ISO tienen un reconocimiento a nivel internacional. Por eso las empresas que cuenten con esta certificación van a poder incursionar o introducir sus servicios o sus productos en el extranjero. Además, se va a crear un clima de mejora continua. Va a haber un cambio en la cultura del personal y de la organización en sí al momento de implementar un sistema de gestión. Y todo ello va a llevar a una mejora en los resultados de la organización y va a hacer que éstas sean más rentables. Ahora bien, acá tenemos una segunda pregunta que también nos hacen mucho cuando se contactan con nosotros o aquellas empresas que quieren implementar un sistema de gestión. ¿Qué norma debo implementar? La decisión de implementar un sistema de gestión es una decisión voluntaria. ¿Y en qué nos vamos a basar para decidir qué norma implementar? En el contexto de la organización. Esto es lo que nosotros recomendamos que tengan en cuenta para decidir qué norma implementar en sus organizaciones. Consideraremos, por ejemplo, el contexto interno y el contexto externo de la organización. En cuanto al contexto interno, es importante que consideren las actividades que realiza la organización y el estado de estas actividades. También los objetivos y estrategias que tiene establecida la organización y las necesidades de las partes interesadas internas. En cuanto al contexto externo, hay varios aspectos a considerar. Nosotros recomendamos que consideren la situación de las certificaciones en el sector en el que se encuentra la empresa y también las necesidades de las partes interesadas externas. Y ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos aspectos. Seguimos con la misma pregunta. ¿Qué norma debo implementar? Como les mencionaba, internamente va a depender de los objetivos y de la situación de la empresa. Por ejemplo, si ustedes quieren aumentar la satisfacción de sus clientes o de repente se han dado cuenta que tienen procesos que no están bien establecidos, que quieren mejorar, que no tienen buenos resultados o que las personas no tienen claro cómo realizar un proceso. Además, si es que la empresa tiene muchos reclamos, muchos servicios no conformes o productos no conformes, la norma ideal para ustedes sería la ISO 9001. Si por otro lado la organización tiene un compromiso con el medio ambiente y quiere cumplir los requisitos legales, como por ejemplo la Ley General del Ambiente, podría implementar la norma ISO 14001 que está relacionada en lo que es gestión ambiental.
Por otro lado, si la organización lo que tiene es un compromiso con prevenir y evitar los incidentes y accidentes, y además quiere asegurar el cumplimiento legal en materia de seguridad, cumplir con la norma, con la ley 29783, que es muy conocida y que es aplicable a todas las organizaciones, pues entonces la norma que seleccionará será la norma ISO 45001. Por otro lado, ¿pueden cerrar por favor el micro? Ok, gracias. Por otro lado, si es que, por ejemplo, ustedes quieren prevenir hechos de soborno, o de repente ya han sido partícipes de un hecho de soborno en sus organizaciones, con algunos clientes o con el Estado, con organizaciones del Estado, y quieren mejorar y cuidar su imagen como organización, pues la norma ideal será la ISO 37001. Estas 4 primeras normas son las normas más reconocidas e implementadas en el sector construcción y en general. Ahora, también hay algunas normas que no son tan reconocidas, pero que ya están empezando a ser implementadas en el sector y en general en las organizaciones. Por ejemplo, el caso de la ISO 50001. Esta norma está abocada a lo que es gestión energética y también es para las empresas que tienen un compromiso ambiental. También hay otra norma que no es muy conocida, pero es muy importante que ahora la conozcan porque tiene muchos beneficios, es la ISO 26000, que está relacionada con lo que es responsabilidad social empresarial. Cabe resaltar que esta no es una norma certificable, pero sí hay empresas certificadoras que verifican el cumplimiento y emiten una constancia, más no es una certificación. Sin embargo, en el mercado hay otras normas, como por ejemplo la SA 8000, o la IQNet SR10, que estas normas sí son certificables y podrían ser una buena opción si ustedes quieren recalcar su compromiso con lo que es responsabilidad social empresarial. Otra norma también nueva y también que puede dar muchos beneficios a la organización es la ISO 14064, que está relacionada con lo que es huella de carbono. Tampoco es una norma certificable, pero también algunas organizaciones pasan por un proceso de verificación y esta norma establece pautas y herramientas para medir y para controlar los gases del efecto invernadero. Y otra norma también que es implementada en el sector es la ISO IEC 17025. Esta norma está relacionada con la calidad de laboratorios de calibración y ensayo. Es implementada por algunos laboratorios que realizan ensayos de suelos y pavimentos en el sector construcción, y tampoco es una norma certificable, sino más bien es una norma acreditable. Bien, eso en cuanto a lo que es el contexto interno. En el contexto externo, tenemos que considerar, como les mencionaba, lo que es la situación de las certificaciones en el sector. Y les comento que la organización ISO anualmente emite un informe que le llama ISO Survey. En ese informe menciona o hace un recuento de la cantidad de certificaciones que existen en el mundo y por sectores también que están debidamente acreditadas. Entonces acá les voy a presentar alguna data muy importante para que ustedes conozcan cuál es la cantidad o el estado de las certificaciones ISO. Vamos a empezar desde lo global. Este reporte, el último fue en el año 2021 y corresponde a la data establecida hasta el año 2020. Por ejemplo, acá tenemos una data general. La norma más certificada a nivel mundial en todos los rubros o todo tipo de organización es la ISO 9001, seguida por la ISO 14001 y la ISO 45001. Realmente las normas ISO 9000 e ISO 14001 podemos ver que son las más certificadas, pero eso se debe a que son las más antiguas. En comparación de la ISO 45001, que es relativamente nueva, esta norma fue publicada en el año 2018, y vino a reemplazar a una norma que nosotros, bueno, a un estándar que nosotros utilizábamos, que era OSAS 18001. Entonces, a ello se debe esa desaceleración que hay en las certificaciones en cuanto a seguridad. El número de certificaciones o la cantidad de certificaciones en construcción a nivel mundial. También tenemos aquí la data para que ustedes la conozcan. La norma más certificada es la ISO 9001, seguida por ISO 14001, ISO 45001 y otras. Eso en cuanto al tema global a nivel mundial.
Ahora, también es importante conocer cómo es la tendencia y cómo es, o cuáles son las normas más certificadas a nivel nacional. A nivel Perú, y a nivel de todas las organizaciones, todo tipo de organización, acá tenemos un resumen de esas certificaciones, y la norma más certificada es la ISO 9001, seguida por la ISO 14001, ISO 45, ISO 37001, ISO 50001 y otras, en ese orden. Bien, también es importante recalcar acá que Perú es el segundo país con más certificaciones en ISO 37001, solamente después de Italia, ¿sí? Esto definitivamente se atribuye al hecho de que lamentablemente estamos en un país que ha sido objeto de muchos hechos de corrupción. Es por eso que se da esta tendencia a certificar esta norma. Bien. Si quieren saber cuántas empresas en Perú tienen la certificación ISO, acá también les voy a presentar esa información. Básicamente en las 4 normas que son más certificadas. En el caso de ISO 9001, como podemos ver, hay una tendencia al crecimiento continuo de las certificaciones en el Perú. Al año 2020 se tenían 1.631 certificaciones acreditadas en ISO 9001. En el caso de ISO 14001, de igual manera hay un crecimiento constante en las certificaciones, y al año 2020 se tenían 914 certificaciones de esta norma. En el caso de ISO 45001, como les mencionaba, la primera versión de esta norma fue publicada en el año 2018, y desde entonces ha habido un crecimiento exponencial en las certificaciones de esta norma. A la fecha del año 2020 se tenían 667 certificaciones en ISO 45001, y en el caso de ISO 37001, 307. Bien, ahora vamos a ver específicamente cómo es el estado de las certificaciones ISO en el rubro construcción en el Perú. Al año 2020, que corresponde este informe, se detectaron que hay 776 certificaciones acreditadas en el rubro construcción en el Perú, de las cuales el 37% corresponde a lo que es ISO 14001, seguida por ISO 45001, ISO 9001, ISO 37001 y por último la ISO 50001. Entonces acá podemos ver que las más certificadas en este caso son la ISO 14001, ISO 45001 en este sector. Eso es importante que lo tomen en cuenta para que puedan estar a la mano con su competencia, o de repente también adelantarlos, porque los clientes van a preferir contratar con empresas que tienen certificaciones ISO. Ahora bien, les mencionaba que también es importante conocer lo que es las expectativas o necesidades de las partes interesadas. Y por ejemplo, tenemos el caso de los clientes. En el rubro construcción existen muchas empresas que trabajan con el Estado o que pretenden trabajar para el Estado. Si ese es el caso de su organización, es importante que conozcan esta información. En los concursos públicos se otorgan hasta 5 puntos a aquellas organizaciones que tienen certificaciones ISO. Acá les estoy presentando un resumen de las bases estándar de lo que son estas bases para los concursos públicos, y se toman en cuenta 3 factores. El factor de sostenibilidad ambiental y social, el factor de protección social y desarrollo humano, y el factor de integridad de la contratación pública. En el caso del primer factor, que es sostenibilidad ambiental y social, se consideran 5 prácticas. La práctica 1 está relacionada con gestión ambiental a través de la norma ISO 14001. La práctica 2, ISO 45001, seguridad y salud del trabajo. La práctica 3, ISO 50001, energía. La 4, SA 8000, responsabilidad social. Y la práctica 5, certificado azul, que es un programa de huella hídrica otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. En ese caso, las organizaciones que cuenten con alguna de estas prácticas implementadas van a obtener hasta máximo 3 puntos. El factor 2 de evaluación es la protección social y desarrollo humano. En ese caso, las empresas que tengan el sello Empresa Segura, que es un reconocimiento, un distintivo otorgado por el Ministerio de la Mujer, pueden obtener hasta 2 puntos. El factor 3 es lo que es integridad en la contratación pública, y es el caso de la norma ISO 37001, antisoborno. Aquellas organizaciones que implementen y tengan certificadas
sus sistemas de gestión en base ISO 37001, podrán obtener hasta 2 puntos. Acá cabe resaltar que esas certificaciones tienen que ser acreditadas, por eso tienen que tener mucho cuidado al momento de elegir a una casa certificadora. Entonces, si quieren asegurar 5 puntos en los procesos de licitación, los invito a que puedan decidir implementar una norma ISO. Bien, existen también en el rubro construcción muchas empresas que trabajan para el sector minero o que pretenden trabajar para este sector. Ahí también hay que tener en cuenta las necesidades de este tipo de clientes. Por ejemplo, tener en cuenta que las certificaciones más comunes en el sector minero son la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001. Es así que las empresas mineras. A ver, acá tengo una pregunta. ¿Cuáles son los principales organismos, casas certificadoras que certifican a empresas del sector construcción en el Perú? Sí, me parece que en la próxima presentación Karen va a abordar ese tema, y si no, ya lo resolvemos al final. Gracias por la pregunta, Joao. Bueno, continuamos. Acá nos indica, bueno, sigo con la presentación. Las certificaciones más comunes en el sector minero son la ISO 9001, 14 y 45. Entonces, las empresas mineras no exigen a sus proveedores que cuenten con esta certificación, pero sí valoran que cuenten con alguna de ellas. ¿Cómo así? En los procesos de selección, evaluación y reevaluación de proveedores tienen en cuenta ese factor y también les otorgan puntaje. Ahora, si es que ustedes no solamente quieren cumplir y quieren ser un proveedor más, sino que quieren resaltar, quieren diferenciarse y quieren adelantarse a la competencia, podrían tener en cuenta que hay ciertas tendencias. Por ejemplo, lo que es responsabilidad social empresarial. Dados los conflictos que se han dado en el sector minero con las sociedades, las empresas mineras han empezado a implementar y mejorar sus programas de responsabilidad social empresarial y están trasladando ese requisito también a sus proveedores, les están pidiendo que cuenten con sus propios programas de responsabilidad social empresarial. Si bien es cierto, no les están exigiendo que tengan una certificación, sí les piden que cuenten y que implementen estos programas. Además, también hay una tendencia a lo que es el cálculo de la huella de carbono en este sector y unas pocas están empezando a implementar lo que es la ISO 37001. Entonces, si es que ustedes quieren resaltar, quieren adelantarse a la competencia, también sería una buena opción que consideren estas tendencias. Bien. Vámonos a la segunda parte de esta presentación, que es lo que es cómo obtener una certificación ISO. Siempre nos hacen esa pregunta. Para obtener una certificación ISO se tiene que pasar por 2 etapas. La etapa 1, que es el proceso de implementación. En esta etapa se lleva a la práctica cada uno de los requisitos de la norma que hayan elegido. Y lo pueden hacer a través de personal propio si su personal tiene la competencia, tiene los conocimientos, las habilidades para poder interpretar la norma y llevarla a la práctica. O de lo contrario, si no tienen el personal idóneo para esto, pueden contratar una empresa consultora, como es el caso de TSG Consulting. En la etapa 2, que es la evaluación de la conformidad, ustedes contratan a una empresa certificadora de su preferencia, hay muchas en el mercado peruano, y esta empresa tiene que estar debidamente acreditada por un ente que tenga las competencias necesarias. En esta etapa, ¿pueden cerrar por favor el micro? Si me ayudan con el micro. Gracias. Ok, sigamos entonces. En la etapa 2, les mencionaba que participa una casa certificadora. En esta etapa, ellos evalúan que la organización cumpla con los requisitos de la norma y si están cumpliendo con todos los requisitos de la norma, les entregan el certificado. Veamos entonces cómo se desarrolla cada una de estas etapas. La primera etapa, que es la implementación, nosotros lo desarrollamos a través de 4 fases, que ustedes también lo puedan aplicar en sus organizaciones. La primera fase, que es la parte de la planificación, se realiza mediante un diagnóstico, o se conoce también como diagnóstico de línea base. Esto consiste en evaluar
si la organización cumple con los requisitos y qué requisitos no está cumpliendo. Es determinar la brecha entre lo que pide la norma y lo que la organización tiene implementado. En base a los resultados de este diagnóstico, nosotros elaboramos un programa de trabajo que contiene las actividades y las estrategias necesarias para el proceso de implementación. Luego de esto, se realiza la segunda fase, que es la fase de capacitación. En esta fase realizamos actividades de formación y sensibilización en diversos temas, por ejemplo, la interpretación de la norma que hayan elegido, de repente cómo elaborar una matriz hiper, etcétera, el tema que sea necesario de acuerdo al diagnóstico que se haya realizado. En la fase 3 se realiza la implementación, que consiste en la elaboración de la información documentada, que es la etapa o la fase de diseño de nuestro sistema de gestión, y luego ya se realiza la implementación propiamente dicha, que es llevar a la práctica todo lo que se ha puesto en los documentos de la empresa y lo que está establecida en la misma norma. En la cuarta fase, que es la verificación, se realiza mediante una auditoría interna en la que se evalúa si la organización está cumpliendo con los requisitos de la norma. Definitivamente no hay un sistema de gestión perfecto, por lo tanto es probable que se detecten no conformidades, así que luego de esto se realiza un tratamiento de no conformidades y bueno, ya para finalizar se realiza lo que es la revisión por la dirección. En esta etapa la alta dirección revisa, valga la redundancia, toda la información relevante del sistema de gestión, la analiza y toma decisiones para la mejora del sistema de gestión. Y esa es la fase o la etapa 4, y acá ya la organización está lista para certificar su sistema de gestión, pero quiero comentarles que no acaba ahí el trabajo, en realidad nunca acaba, porque es un proceso que se sigue y sigue una etapa de mantenimiento y mejora de nuestro sistema de gestión. Y la segunda etapa que les comenté es la certificación en sí. Y quiero hablarles acá del ciclo de certificación. Cabe resaltar que un certificado de una norma ISO tiene una vigencia de 3 años y se realizan auditorías de seguimiento cada año. Entonces acá les voy a explicar ese ciclo de la certificación. Cuando ustedes decidan certificar su sistema de gestión, tienen que elegir una casa certificadora debidamente acreditada. Esa casa certificadora les va a pedir ciertos requisitos. El primero, por ejemplo, básico, que tengan ya implementado su sistema de gestión. También que la organización sea una organización formalmente constituida y les van a pedir que tengan su licencia de funcionamiento y su certificado de defensa civil. Luego de que presentan toda esta información, van a proceder a hacer la auditoría de certificación inicial. Esta primera auditoría de certificación tiene 2 fases. La fase 1, en la que se evalúa o se revisan los documentos del sistema de gestión, y la fase 2, en la que ya se evalúa en la práctica si se cumplen con estos documentos y con la norma. Dentro de los 12 meses siguientes, se va a realizar una auditoría de seguimiento. Y en el segundo año, la segunda auditoría de seguimiento. Al tercer año, su certificado pierde vigencia, pero antes de que lo hagan, ustedes pueden optar por una recertificación. Y también hablarles de los factores claves de éxito. Estos son los factores que van a permitir que nuestro proceso de implementación sea exitoso. El primero de ellos, básico, es el liderazgo y el compromiso de la alta dirección. Si no hay un liderazgo y compromiso, nuestro sistema de gestión no va a poder ser implementado o tal vez nos demoremos mucho. Aquí tengamos en cuenta que la alta dirección es quien brinda los recursos, quien toma las decisiones y que además debe liderar con el ejemplo. El enfoque en riesgos y oportunidades. La organización debe identificar, evaluar y gestionar todos aquellos efectos de la incertidumbre que puedan generar impactos ya sean negativos o positivos dentro de la organización. El tercer factor clave es el enfoque en procesos. La organización deberá identificar sus procesos, controlarlos, gestionarlos y también las interrelaciones con otros procesos. Otro factor clave de éxito que va de la mano con el anterior es el empoderamiento de los dueños de los procesos. ¿Qué nos ha pasado a nosotros mucho en este tema de implementación?
que a veces se logra lo que es el liderazgo de la alta dirección, se logra de que los operadores se comprometen con el sistema de gestión, pero muchas veces los dueños de los procesos están aislados de este proceso de implementación. Entonces, eso no ayuda a que se desarrolle adecuadamente el proceso de implementación, por lo que es necesario que ellos se empoderen, tomen también una figura de liderazgo y se hagan cargo de los resultados de cada uno de sus procesos. El involucramiento de todo el personal, importante, cuando se implementa un sistema de gestión, que participe el personal, porque son ellos los que van a llevar a la práctica los documentos y también son ellos los principales gestores de la mejora continua. La gestión de las relaciones con los proveedores. Los proveedores o el desempeño de estos puede afectar también a la organización, por lo que ésta debería asegurar que se seleccionen los proveedores correctos y que se los controla y evalúa también en el tiempo. Y ya por último, la provisión de los recursos. Es el último, pero no es el menos importante. La organización tiene que proveer recursos, ya sean financieros, sean recursos de personal, tiempo, esfuerzos, infraestructura y todo lo que se requiera para el proceso de implementación. Y bueno, antes de terminar, les comento de esta primera parte, porque luego sigue mi compañera, les comento que tenemos un regalo para ustedes, aquellas organizaciones que quieran abordar más sobre los sistemas de gestión, conocer un poco más, que tienen un interés en implementar su sistema de gestión, pueden agendar con nosotros una primera sesión de una consultoría gratuita o un diagnóstico gratuito, y yo les voy a dejar al finalizar un formulario en el que pueden inscribirse y nosotros nos vamos a comunicar para que podamos agendar esta reunión. Y bueno, ya para finalizar esta primera parte, les agradezco por su tiempo, por su atención. Les invito a seguirnos en nuestra página web www.tsgconsulting.com.p o en nuestras redes sociales y profesionales, como estamos en LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, y además también tenemos un grupo en Facebook privado para los que quieran conocer más sobre sistemas de gestión, donde pueden encontrar mucha información adicional sobre esto. Bien. Muchas gracias, América. Bueno, creo que ya han visto que América tiene muchísima experiencia, lo hemos visto en su resumen y también en su exposición, ¿no? Mucha información que realmente a veces es como muy técnica, pero que aquí ha sido muy sencilla y muy digerible. Así que no sé si tengan consultas, de repente pueden abrir sus micros y hacer la consulta, o los que no puedan, quizá a través del chat. Creo que tenemos una aquí que dice: ¿qué opinas de las certificaciones ISO que sacan las distintas entidades del Estado, que sin embargo certifican un procedimiento de los que tienen y sin embargo sigue la burocratización del Estado o las acciones de corrupción? No me queda muy clara la pregunta, si nos pueden ampliar sí, si los voy a ampliar un poquito, pero comentarles, a ver, si existen algunas certificaciones que están siendo objeto, como les decía, de puntuaciones en los procesos de licitación, ¿qué opino al respecto? Es una buena forma de seleccionar a los proveedores y de diferenciarlos del resto. Sin embargo, sí soy consciente de que existen algunas malas prácticas en el tema de lo que es la ISO y se tienden a hacer procesos de certificación que no son los adecuados. Si ustedes deciden optar por este puntaje, yo los invito a que puedan implementar un sistema de gestión que funcione en el tiempo, que no solamente les otorgue el puntaje en un proceso de licitación, sino que también les otorgue otros beneficios propios de cada una de las certificaciones. Entonces, no lo vean como que se está burocratizando, sino denle provecho al hecho de que se tengan que implementar estos sistemas de gestión, no solamente por cumplir o por obtener el puntaje, sino aprovechenlo para la mejora de los procesos de su organización. No sé si hay otra pregunta.
no hay ninguna en el chat. Yo quería hacerte una pregunta, América. Bueno, creo que Sí, claro. ustedes vieron en la presentación que efectivamente TSG Consulting nos ha acompañado a Proyecta en este proceso de certificación. Para nosotros fue la trinorma, ¿no? Pero en general yo he pasado otros procesos de certificación y lo que quería preguntarte es, a veces en el proceso, digamos, tratamos de amoldar muchas cosas y al final, de alguna manera, se logra la certificación. Pero ¿cómo mantener esta certificación? Porque a veces es como que tienes el cartón y ya, ¿no? ¿Qué Sí. tips nos das o qué nos puede ayudar en esto para la organización, ¿no? Sí, es cierto, Lorena, lo que tú mencionas. ¿Qué pasa en nuestros clientes o en muchas organizaciones? Logran la certificación y como que la energía se desvanece, ¿no? Se olvidan de su certificación y recordemos que el certificado en sí no es el objetivo de la implementación de un sistema de gestión. Es como que la cerecita del pastel, pero en realidad el objetivo es, por ejemplo, en el caso de lo que es gestión de calidad, mejorar los procesos de la organización. En el caso del medio ambiente, gestionar el medio ambiente y evitar que ocurran algunos hechos relacionados con impactos ambientales. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos, y nosotros también tenemos un servicio de acompañamiento en el proceso de mantenimiento del sistema de gestión, pero recomendamos que ustedes capaciten constantemente al personal, sensibilicen, porque si bien es cierto, nosotros capacitamos, ocurre mucho que las personas se olvidan de todo lo que se les capacitó. Se olvidan de sus procedimientos, inclusive cuando no ha habido un compromiso de cada uno de los trabajadores. Entonces, mi recomendación es involucren al personal, capaciten constantemente, hagan seguimiento a sus procesos, midan en qué estén fallando, para que puedan enfocarse en eso e implementar acciones de mejora a esos aspectos que ustedes detecten al momento de realizar las mediciones. Otra buena forma de mejorar el sistema de gestión o inyectarle un poco de energía es de repente formar al personal para que ustedes mismos puedan auditar dentro de la organización. Yo siempre recomiendo eso, porque se tiende a que ustedes conozcan mejor a la organización y puedan también generar mayor valor en los procesos de auditoría. Entonces, una buena forma de generar o de retomar esa energía es capacitar para que el personal tienda a formarse como auditores y eso genera incluso un poco de competencia entre las distintas áreas. Entonces hay que ver las formas de dinamizar y generar ese movimiento en nuestro sistema de gestión. Gracias, América, excelente. No sé si alguien tiene Gracias. más preguntas. Parece que no. Bueno, igual América se va a quedar con nosotros hasta el final en las sesiones de networking para que ahí la aprovechen también y de repente le hagan preguntas más detalladas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti, América. Entonces ahora quiero continuar y presentarles a Karen Jauregui. Ella es ingeniera colegiada con máster en responsabilidad social corporativa por EADA Business School, Barcelona, y bueno, con diversos estudios, posgrados en temas de responsabilidad social, mejora y rediseño de procesos. Es auditora líder, acreditada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para la evaluación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tiene una experiencia ya de 14 años en el mundo corporativo y consultoría y actualmente es socia fundadora y vicepresidenta de Women in Construction. Adelante, Karen. Hola, buenas noches con todos. A ver, para empezar, doy gracias a todos los que están hasta ahora, nos vienen acompañando, y especialmente a Proyecta Perú, porque hoy hace un cambio en el sector, trayendo a visibilizar las mujeres que trabajan en el sector en diversos aspectos o en diversas partes, no sea en el diseño o el proceso como lo estamos llevando América y yo.
y que adicionalmente hace que la equidad de género se ponga sobre la mesa y se empieza a visibilizar a las mujeres como un aporte mayor a la sociedad. Y bueno, para continuar, en todo caso, esta segunda parte, les pido que todos en esta segunda parte nos paremos un poco para soltarnos de lo que ya hemos hecho en la primera. Y para eso solo va a tomar unos 5 segundos, se paran de su espacio, yo también lo voy a hacer, y nos vamos a mover por 5 segundos, tanto brazos y pies. ¿Sí? ¿Me acompañan, por favor? Acá, Lorena, a ver lo que veo, también América, que no la veo. Y lo que vamos a hacer es solamente contar hasta 5 y movernos los pies, las manos, para estirarnos un poco de estos ya 30, 20 minutos que estamos aquí. Pero la idea es soltar el cuerpo para más o menos entrar a esta segunda etapa. ¿Sí? Ok, ahora sí nos sentamos. Y bueno, voy a empezar a compartir. A ver, por aquí. Un momentito. Ok. Voy a disminuir. ¿Confirman? Sí, está bien, Lorena. Sí, ¿Sí lo ven? sí vemos. Ok. Bueno, entonces esta segunda parte, como bien sabes, el mismo tema, certificaciones ISO en el sector de la construcción. Y bueno, la agenda que vamos a tomar ahora en cuenta es el tema de auditorías, auditor, auditora, también nunca olvidemos que hay que manejar el lenguaje de género, de inclusivo también en todos los aspectos, así sea una norma ISO. Post-certificación, que más o menos también lo hemos visto, y recertificaciones, la inversión, otros reconocimientos también habidos por haber, y algunos tips o alguna parte de mi experiencia que les podría indicar. ¿Ok? Y bueno, las auditorías. Si bien es cierto, América ya nos ha introducido el hecho de que un proceso de certificación lleva al hecho de tener un proceso de auditoría. Y bueno, este ciclo de auditoría que está obviamente normado por una norma ISO, es importante tomar en cuenta de que al momento del diseño de una organización se tiene que establecer los periodos y qué tipos va a tener que implementar. Como por ejemplo, algo diferente o dependiendo del tipo de proyecto o de organización o sector, como en este caso es la construcción, sería las auditorías de segunda parte. Las de primera parte son las mencionadas ya en la anterior exposición, son aquellas donde simplemente, bueno, en realidad se hace una auditoría interna a todo el proceso. Pero las de segunda parte son muy importantes, como por ejemplo en el sector de la construcción, en carreteras, lo que se hace es, hay veces, subcontratar esta parte específica o algún otro proceso que se realiza directamente como parte del producto final del cliente, ya sea producto o servicio. Cuando es así, estas auditorías de segunda parte es importante que se den porque sirve como una manera de control y de seguimiento a sus proveedores. Y bueno, lo que ya hemos mencionado anteriormente es el tema de tercera parte, que son aquellas auditorías que los que aquí me acompañan y algunos ya saben, son las auditorías de certificación o relacionadas al tema ISO. En este aspecto solo quería resaltar el tema de tipos y hay un detalle también, que los periodos lo deciden ustedes, nunca se olviden. El dueño del proceso, cuando realiza el tema de la implementación, va a ver qué tanto se puede auditar, y así sea tan frecuentemente o de repente a espacios más prolongados. Eso es parte del diseño. Y bueno, continuando. Hay un aspecto que quien realiza la auditoría, ¿no? Es una persona que tiene las competencias relacionadas a ello. Para esto puede ser un auditor o auditora, que de por sí cumple, como ustedes saben, una educación y una formación, como ya todos lo sabemos, para ser auditor en realidad de norma ISO, es de haber un proceso de formación específico a una norma ISO, pero adicionalmente este auditor o auditora que escojamos para nuestra organización se ha basado también en la experiencia que se tenga en auditar a este tipo de procesos o a este tipo de organización o sector. Para ese caso, el sector construcción, sería importante tomar en cuenta de que este auditor o auditora tenga esta experiencia relacionada al sector. Y bueno, aquí he agregado un puntito más, aquellas
adicionalmente aquellos auditores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que a raíz de esta ley de seguridad requieren una acreditación. Entonces, hay auditores que adicionalmente cumplen con estos puntos específicos de la ley, en la cual esta persona acreditada puede evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud bajo la ley de seguridad, que es muy diferente a lo que es las normas ISO. Y todo esto que les menciono es para tomar en cuenta de que en nuestro procedimiento de auditorías es donde podemos detallar todos los tipos anteriores mencionados y aquellos requisitos, por decirlo así, o competencia para todas las auditorías que pueda pasar en proceso. En esta siguiente parte les voy a comentar sobre la postcertificación. Y bueno, en la anterior exposición hemos también detallado el hecho de que las certificaciones es todo un ciclo de auditorías, ¿verdad? Entonces, aquí quiero recalcar que es como un camino, este trayecto que ven acá como una carretera, tiene ciertas paradas importantes, detalladas. Uno de ellos es el mantenimiento, muy importante, porque una vez que llegas a este certificado, el hecho de mantenerlo no depende solo de la persona que esté a cargo de un sistema de gestión, sino de todos aquellos que estén involucrados en los procesos. Es así que el mantenimiento requiere auditorías de primera parte, que son las auditorías internas, o de aquellas que están relacionadas a los auditores de certificación, que como mínimo debe ser una vez al año. Pero dependiendo de la criticidad de la organización y de todo el diseño que se haya establecido, estas también pueden ser semestrales. Luego, y como ya hemos mencionado, el tema de las recertificaciones. El caso de las recertificaciones tiene un nombre como viene adelante, ¿no? La parte R, es como volver a iniciar. Este punto detallo porque prácticamente en este aspecto algunas veces pensamos que una vez obtenida nuestra certificación, quizás la tenemos para siempre, pero como ya ha sido mencionado, esta certificación es por 3 años. Luego, algo que es aquí que detallar es el hecho de en la post-certificación también hay otro punto importante, que viene a ser la actualización ISO. Como ustedes saben, últimamente ya se ve que hay la ISO 45001 o la ISO 9001 versión 2015, ¿no? Entonces, este tipo de versiones que va después del número de la ISO y vienen a ser los años que viene a ser su versión, es actualizable por este organismo internacional que el periodo depende de ellos, después de su análisis de su consejo de lo conforman, pero que sin embargo, para el momento de una implementación, debemos tener esa visión a largo plazo, que no solamente hay una recertificación, sino una posible actualización de la norma ISO, en la que me lleve una nueva auditoría, una nueva implementación de algún punto. Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto. Ahora, aquí remarco, y lo pueden resaltar en negrito, es la parte de otros reconocimientos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, empezamos una certificación con una norma ISO identificada, lo que queremos es qué pasa para llegar a una recertificación. ¿Qué pasa para llegar a una actualización? Y es eso lo que vamos a ir mencionando después en la siguiente lámina. Aquí, en recertificaciones, como bien mencioné en la anterior lámina, es aquello que es un nuevo ciclo. Si bien es cierto, estas certificaciones ISO son con un periodo de 3 años, no significa que al siguiente año lo puedas mantener. Para empezar ese nuevo ciclo, con ese nuevo periodo de 3 años de vigencia de tu certificado, es importante tomar en cuenta de qué otros cambios has hecho en tu organización, cuáles son esos aspectos de cada proceso que has tenido que cambiar, mejorar, actualizar, o ir más allá de lo que él debe de alguna norma, ¿no? Y ese proceso de recertificación es importante tenerlo como una visión a largo plazo. Entonces, con esto quiere decir que no solamente después de la certificación se terminó todo el trabajo, sino que empieza más bien este ciclo continuo. Y bueno, en ese aspecto les voy a mencionar con relacionado a lo que es una inversión. Le quiero tomar ese nombre a raíz de que a veces lo tomamos como presupuesto, ¿verdad?
Y bien es cierto, cada proceso tiene un presupuesto, pero los procesos como en el caso de nosotros del sistema de gestión, lo debemos ver como una inversión en la que en realidad se lleve ese cambio de proceso de mejora continua con resultados que, como ya se ha visto antes, puedes tener resultados en una licitación. Pero esto también es importante tomar en cuenta que te abre un mercado, ¿no? En este caso, cuando es de entidades públicas, tienes una licitación para acceder a un proyecto. Pero también en ese análisis de la certificación es también tomar en cuenta cómo vamos a ir a nivel del mercado. Entonces, la inversión, que lo quiero llamar así a este espacio de presupuesto, es tomar en cuenta algunos detalles. ¿Cuál va a ser ese costo que vamos a tener o este dinero que vamos a tener que invertir en la certificación? Y para eso hay una gama de certificadoras en la que tú puedas tomar en cuenta un mayor precio, un menor precio. Pero lo que es importante tomar ahí el detalle es qué acreditaciones son las que ustedes necesitan o esa certificadora, qué acreditaciones necesita tener para que te abra ese mercado y se vuelva realidad ese presupuesto como una inversión. El otro detalle es esa inversión que debemos tener es el tema del personal propio o personal externo. Con personal propio quiero decir que formes un proceso dentro de tu propia organización en la que se establezca toda esa área en la que tienes auditores, algún jefe, algún coordinador o un asistente, qué sé yo, y eso va a depender de la cantidad y la magnitud del proyecto de implementación. Pero también existe el hecho de que puedas tener un personal externo, y aquellos lo llamamos como son las consultorías y todo este proceso de acompañamiento que es a través de un profesional capacitado que también te brindan esos servicios. Pero para determinar que si esa inversión es válida para un personal propio o un personal externo, debemos tener en cuenta cuál es la visión de lo que tiene la organización. ¿Mantener un know-how propio o es mantener en realidad tener de repente menos costos por el tema del personal de implementación, que en este caso se podría ver reflejado también hasta a un nivel externo? Otro detalle en esta inversión es tomar en cuenta aquellos montos que vamos a tener que adquirir a través de los monitoreos. Esos monitoreos que a veces son solicitados como que un debe de una norma porque los tiene en una ley específicamente, pero hay que tener esa visión de que se requiere esa inversión. ¿Y por qué lo digo esto? Porque a veces nos dicen, ya, vamos a implementar esta norma ISO, pero quizás a veces no tomamos en cuenta que a raíz de una, por ejemplo, ¿no? una norma de calidad, requieres una calibración si es que tuvieras, bueno, en el caso de construir, obviamente, balanzas o algún otro tema de medición, y que tengas que verte en la necesidad de calibrar esos equipos que antes solamente verificabas, pero también hay soluciones para ello, porque existen normas en las que tú puedes hacer un proceso propio, ¿sí? Entonces, pero hay que ver ese detalle, ¿no? Sí, requiere inversión. En la parte, otro detalle adicional de inversión es el tema de auditorías. Auditorías lo digo porque si tienes un personal que sea auditor interno o como también puedas subcontratar un auditor. Y en el otro detalle pongo la inversión de otros procesos. En este aspecto, a ver, más o menos para que cuando uno empieza una implementación, a veces se encuentran procesos en los cuales nació y se fue desarrollando, sin embargo no está estructurado. Algunos sí se crean bajo lineamientos de orden y tienen sus procedimientos quizás no alineados a una norma ISO, pero sí tienen ese orden. Pero cuando me refiero a inversión en otros procesos, es cuando empiezas a identificar que aquella área o proceso que ahora lo vamos a llamar, requiere algún tipo de control, algún equipo de medición, etcétera. Pero que en el análisis, ya cuando se viene la implementación, se dan cuenta que requieren una inversión. Entonces, al momento de ver que una norma ISO se debe certificar, se debe tener esta mente abierta en el sentido de que la inversión va a ir por diferentes aspectos. No solamente va a ser pagar la certificación o al personal que venga de apoyo, o el personal que se cree, sino todos los otros despliegues a través de los procesos para poder lograr esa certificación. Aquí he considerado los puntos más resaltantes. Y aquí al lado también les pongo que algunas organizaciones
pueden acceder a una inversión por parte del Estado, ¿no? Un cofinanciamiento. Actualmente se llama ProInnovate. No todas las organizaciones pueden acceder a esto. Actualmente solamente son las organizaciones pymes con cierto tipo de facturación menor en la que las organizaciones podrían postular, pero ojo, para acceder a una parte de esta inversión que pueden ver hacia este lado, que viene a ser más o menos el proceso de pago de la certificación y también del personal, en este caso externo, que va a brindar el apoyo. Pero eso no implica que también vas a tener los otros gastos de inversión que hemos mencionado, ¿sí? Entonces debemos tomar en cuenta que este proceso de certificación va a llevar a un proceso de inversión también de la organización. Aquí, bueno, a continuación, ya casi terminando, es el tema de otros reconocimientos. Bueno, hemos visto también con América el mencionado de la ISO 50001. Y bueno, aquí lo menciono como otras ISO en las que podamos certificarnos, o sea, como la ISO de esta definición energética, la ISO 8000, que es certificable con respecto a los temas laborales con responsabilidad social. Pero esas normas ISO llegan a un sentido de implementar a partir de cuándo. A veces nuestro sistema de gestión empieza solo con una ISO 9000, 14000, 45001. Y recuerdan la lámina anterior de este camino trazable en la que viene una post-certificación y llegas a una recertificación. Entonces, esta diferencia en cada paso que vas, en esta mejora continua de cada año que vas evaluando cómo va tu gestión, lo que tienes que empezar a abrir es ese abanico de otros reconocimientos que existan en el mercado y que son viables. ¿Por qué? Porque ya tienes una base de un sistema de gestión que te pueda dar cierta documentación o facilitar obtener la data para poder llegar a esos tipos de reconocimientos. Entonces, son posibles darse a raíz de otras, empezando con una ISO previa. O también, lo que les quería también mencionar es que existen organizaciones que pueden empezar por otros reconocimientos. Como por ejemplo, aquí al lado derecho pueden ver el tema de huella de carbono, que se mide o es un reconocimiento a través del Ministerio del Ambiente. Y independientemente si es de una ISO o no, aquí lo que quiero recalcar es el hecho de cómo el Estado peruano viene promoviendo este aspecto de la medición de la huella de carbono, ¿sí? Y hacer esta adhesión no es más que hacer un análisis de una inversión muy fácil que lo podrían realizar, ya teniendo los otros aspectos mencionados, pero también puedes empezar por esta parte, ¿no? De repente ya no vamos con toda la implementación de normas, sino empecemos por partes, quizás la huella de carbono, y vamos viendo por cada otro aspecto. Aquí al costado le he puesto el Pacto Mundial. El Pacto Mundial es una adhesión por las cuales todas las organizaciones que están adheridas al Pacto Mundial, como es el Estado peruano, puede adherirse a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y que, como bien saben, en estas normas ISO ya se va promoviendo ciertos aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿por qué no adherirse? Sin embargo, uno de los puntos a tomar en cuenta es que eso, como toda, en este caso, este reconocimiento requiere para organizaciones privadas y públicas una inversión. Luego tenemos el sello de empresa segura, que ya de por sí tiene un beneficio a través de los puntos en la licitación, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que este sello de empresa segura, su objetivo o la razón por la cual nació en el 2012 es a través de la creación de la Política Nacional del Enfoque de Género, de la Equidad de Género, ¿no? Y ¿por qué no llegar a ese reconocimiento? Más ahora que nosotros estamos hablando del tema de equidad de género en el sector de la construcción. Yo les podría decir que en realidad como para el año pasado, fue como un boom de todas las organizaciones a raíz de estos puntos en la licitación. Pero también quiero llevar a reflexión el hecho de que estos puntos ganados por esta serie de empresas segura que te puede brindar, veamos el otro aspecto, ¿no? De no crear solamente documentación por la licitación. Veamos el aspecto más profundo que es realmente llegar al cambio de la sociedad. En esta parte de acá les he puesto el certificado azul, que es algo que lo podrían gestionar con el ANA, y es otra certificación o reconocimiento adicional que te puede ir ayudando a hacer la medición hídrica. Luego he puesto el tema del GRI, que es el reporte de sostenibilidad,
en la cual lo que necesitas es la documentación de su sistema de gestión y que evalúes que cada criterio que esté en esos reportes de sostenibilidad se vaya mejorando en cada año. Eso quiere decir que al inicio, de repente, puedas empezar teniendo 2, 3 puntos y que después vayas aumentando. Otro reconocimiento adicional que estoy colocando aquí es el hecho de las buenas prácticas laborales. Que si bien es cierto, actualmente no es que te den unos puntos en la licitación, pero sí quiero recalcar el hecho de que todos estos reconocimientos lo que le hace dar a una organización es mayor credibilidad y reconocimiento entre la sociedad y sus otros stakeholders. Entonces, el concurso de buenas prácticas laborales lo que hace es promover a través del Ministerio de Trabajo aquellos aspectos, más que todo recursos humanos, en la que podamos ir creciendo en cada año, en cada postulación, como por ejemplo, ¿no? Acá también tienen promoción de equidad de género, también podrían. Y hay otro punto que le he puesto aquí casi al final, es el Green Building Consulting, que es una organización sin fines de lucro en el Perú que promueve el tema de construcción sostenible y certificaciones relacionadas a ellos, como el BREEAM, que está aquí al costado. Y bueno, eso es más o menos los otros reconocimientos que puede existir, no solamente a nivel de ISO, como pueden ver aquí, sino también a nivel de instituciones del Estado o en entidades internacionales. Entonces, ya llegando a la última parte, estos son los tips que podría acumular en ese tiempo que he ido elaborando y que en realidad me gustaría indicarles más o menos ese aprendizaje que he ido llegando a raíz de las certificaciones y las auditorías. El primer punto que he detallado ahí es la acreditación. ¿Y por qué? Bueno, aquí es importante que cuando elijamos, como bien se mencionaron en el proceso de certificación, es una certificadora. Pero esa certificadora, aparte de contar obviamente con la acreditación, ¿no? Que aparentemente tuviera a una ISO específica que ustedes estén buscando, es importante tomar en cuenta que las acreditadoras son elegidas no solamente por esta base de licitación, sino también que esta base de licitación sea un punto, sí, de partida, pero en ese análisis debemos ver cuál es nuestro mercado. Si voy a exportar, si voy a ir, si mi cliente es una minera y de repente con sede en Londres o de repente con sede en otros países, quizás ya tienen una acreditación o una acreditadora específica para su certificación. Entonces nosotros en las certificadoras debemos elegirlas tomando en consideración este esquema amplio del análisis, ¿no? Luego, otro detalle que es alineación. ¿Y por qué? Porque hay veces, como bien decimos, que cuando implementamos, no necesariamente empezamos con todas las ISOs, es decir, las más comunes, 9, 14 y 45. ¿Verdad? Entonces debemos tomar en cuenta que va a haber de repente inicios con la 9 o con la 45. Pero lo bueno que ahora es que estas 3 normas al menos ya tienen los 10 aspectos de la norma con los mismos títulos. Pero lo que quiero ir es que manejen esta documentación y cada criterio de requisito de la norma de una forma tal que cada uno resuelva cada aspecto de cada norma. Esa es la idea, esa alineación que puedan hacer como de un aspecto, el otro punto integración de cada norma. ¿Por qué? Porque hay veces generan sistemas de gestión que un papel, por decir así, una documentación se crea para una norma, otra documentación para otra norma y otra para, como por ejemplo, ¿no? El análisis de riesgos, el análisis ambiental o el análisis de repente para otro aspecto de requisitos legales, qué sé yo. Pero cuando hablamos de integración también debemos ver de que esta documentación pueda responder en la medida de lo posible a estos 3 aspectos que tengamos esa visión de llegar a integrar, ¿sí? Y en la parte de rediseña, justo va tomando en cuenta que toda documentación, ya me lo hemos dicho, no es estática, este es un proceso de mejora continua. Entonces, hay veces cuando implementamos, es más, ustedes pueden googlear ahí por internet y encontrar cierto tipo de documentación ya hecha para hacer algún tipo de gestión documentaria.
Pero hay que tomar en cuenta de que este paquete de información que existe es creado de forma general, ¿no? Pero lo que necesitamos hacer realmente es, para que un sistema de gestión funcione, es hacer esa alineación, esa integración y ese rediseño en la documentación que le sirva a la persona que lo va a ejecutar. A lo que voy es que esta documentación, que a veces puede ser base, debe servir a cuando tú te des cuenta, por ejemplo, acá tengo un cuaderno, te des cuenta que el formato no fue llenado en una columna frecuentemente, entonces quiere decir que este formato en esa columna no le está agregando valor al proceso. Y lo único que está haciendo consecuentemente es que esté vacío y que de repente ya se deje de usar con el tiempo. Todos estos detalles que vamos viendo nos va a servir para darnos cuenta que los procesos no son estáticos, que debe servir ese cambio, ese rediseño de la documentación de tal forma de que nos ayude a justamente lo que quiere este ejercicio de un sistema de gestión, que te sirva como una herramienta estratégica de gestión. El otro detalle que he puesto ahí, el contexto. Y he puesto el contexto como unos tips de certificación porque tengamos en cuenta ese espectro amplio de lo que viene a ser una norma ISO y el camino que van a recorrer a través de esta certificación, que no significa el inicio ni tampoco el fin, es un camino continuo. Pero en el contexto, analizar también que hay factores como, por ejemplo, la pandemia que nos pasó y que actualmente, por ejemplo, lo que esté pasando en Rusia y Ucrania, también puede afectar en el contexto de las organizaciones dependiendo a dónde va su mercado, ¿sí? El otro detalle es los requisitos legales, muy importantes. Los requisitos legales, tomen en cuenta que desde que inician una certificación, así sea 9001, deben evaluar los requisitos legales asociados a su organización, porque ya de por sí sabemos que las otras normas nos las piden como la 14 y la 45. Pero si no nos ponemos a ver cuáles todos son esos requisitos legales que están en el contexto de mi sector, podrían afectar y de repente no lograr una certificación si no es identificada a tiempo. Entonces, lo primero que debemos hacer al momento de una implementación es uno de los puntos a trabajar. Y que también de repente va a llevar a una inversión. El otro detalle, el recurso humano. Por ejemplo, se escucha y es de verdad muy frecuente decir que una certificación no se lleva a cabo, no se logra si la alta dirección, pues, de repente no está comprometida. Pero yo quiero ir más allá. En realidad, para que una certificación se logre es por cada integrante de esta organización, no solo la alta dirección que debe estar comprometida a través de comunicar o de capacitar, sino que cada persona que es perteneciente a esta organización vive, por decir así, su certificación. A lo que voy es que las personas que están comprometidas con esto hacen, por ejemplo, que cuando estén en una auditoría estén tan comprometidos que ellos mismos estén buscando el que la auditen o mostrarte algún ejemplo para ver si está bien o está mal o si ya están listos. Esto es importante tomarlo en cuenta al momento de hacer una certificación porque nos va a servir a que esto se logre con éxito. Y bueno, y aquí les quería decir, nada más ya para finalizar, casi el tema de que la certificación ISO es el camino que lo decides tú, es ese camino que tú puedes decidir iniciar por una certificación ISO o también iniciar como puede ser una organización pequeña por ciertos reconocimientos que para lograrlos, de repente no necesitas pagar una auditoría de certificación, sino que puedes ir avanzando con estos aspectos. Ahí voy. Y bueno, ya para cerrar, esta es la última parte. Bueno, como saben, yo formo parte del Consejo Directivo de Women in Construction Perú como vicepresidenta. Y solo aquí les quería comentar que pueden seguirme en nuestras redes sociales que están aquí. Aquí también está mi QR que pueden acceder a mi contacto. También les dejo mi teléfono y el correo donde ustedes puedan comunicarse conmigo, de repente alguna duda, consulta, o también sean parte de nuestra organización. Las puertas están abiertas para ustedes. Es más, este 8 de marzo cumplimos un año después de creada toda esta magia de querer cambiar el mundo, como se dice, y que cuando despertamos decimos de qué manera más podemos cambiar cada cosa que estamos haciendo, ¿sí? Y nada, eso es todo.
Les quiero dar muchas gracias y bueno, a ver, dejo de compartir. Excelente, Karen, muchas gracias. Muy interesante la exposición. Muy interesante este tema de estos otros reconocimientos que a veces no son tan difundidos, ¿no? Y que de repente muchas organizaciones podemos acceder a ellos. Quisiera el espacio para las preguntas. No sé si tienen preguntas para Karen. Creo que hace un rato hubo una que América nos dijo que tú la ibas a contestar. A ver, tengo acá una de Joao que dice, ¿cuáles son los principales organismos, casas certificadoras, que certifican a las empresas del sector construcción en el Perú? Bueno, les comento. Las principales, o se podría decir las más escuchadas, son, por ejemplo, SGF, Bureau Veritas, John Reiner, también tenemos Incotec. Pero también existen otras certificadoras en el mercado que son acreditadas por INACAR. Ahora, las antes mencionadas también son acreditadas por entidades internacionales. Para nosotros elegir cuál es la apropiada certificadora es identificando cuál es esa credibilidad que yo quiero ante mi sistema de gestión, pero también tomando en cuenta cuál es el mercado al cual voy dirigido, ¿no? Si estamos hablando de una base de licitación y de por sí esta base de licitación te pide que sea una certificadora acreditada por X, por decir así, no decir nombre, por X puntos y que ya está esto solamente en INACAR, entonces eso quiere decir que te tienes que alinear a lo que dice tu cliente, ¿no? Es como un requisito primordial. Gracias, Karen. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? ¿De repente alguien quiere hacer la pregunta? Yo tenía una pregunta referente a lo que comentaste último de los tips sobre el tema de recursos humanos, ¿no? En donde tú dijiste, hay que hacer que vivan la certificación. Pero ¿cómo hacer que las personas vivan la certificación? Porque la verdad es que en los procesos muchas veces dicen esto es demasiado engorroso, mucho formato, muchas cosas, y como que a veces hasta hay cierta aversión a lograr esa certificación, porque es como que les das un trabajo adicional de las actividades y responsabilidades que ya tienen. Karina, sí. En realidad es algo que normalmente a veces se dice, se escucha, el hecho que una implementación de repente requiera esa, aparentemente la palabra burocracia. Sin embargo, les quiero decir lo siguiente. A ver, para tener el contexto. Primero, tomar en cuenta que de por sí una implementación requiere un proceso de tiempo adicional. Y eso se tiene que dejar claro desde el inicio. Eso es algo que se le dice al momento de hacer la certificación, se le dice a cada integrante, por eso se hace una sensibilización inicial del proceso de inicio de la implementación, en la que se debe ser consciente de las personas que si antes trabajabas en este horario, ahora dentro de ese horario de trabajo debemos incluir actividades para que tú desarrolles la documentación necesaria para el desarrollo de tus procesos. Ahora, algo importante ahí, esa es la primera sensibilización, y creo que también muy importante para todos es el por qué explicar el motivo del cambio, por qué esta documentación debe existir, por qué esta documentación tiene este tipo de formatos. Cuando a las personas les llevamos esa explicación del formato, es más, ellos podrían hacer partícipes en realidad de decir que esta documentación, ¿cómo se podría cambiar? Por ejemplo, un mecánico puede hacer el checklist de preuso del equipo móvil que va al inicio y se puede dar cuenta que ya no estamos usando mucho el equipo, la sirena, qué sé yo, algún punto que esté en esta evaluación y darse cuenta que ese formato requiere un cambio. Entonces, es esa parte en la que podemos hacer que las personas se integren un poco más a esa certificación, y creería hay un punto importante de que el que implementa debe no solamente andar por cada proceso, sino meterse en el proceso, ir y preguntar y llevar, como se dice, el documento y enseñarle y decirle
cómo se debe llenar, que si este aspecto realmente le ayuda a su trabajo. Porque recuerden que inicialmente con la estructura de documentación, los procedimientos son elaborados inicialmente por cada líder de cada proceso, pero quienes los ejecutan ya lo ven al momento de la implementación. Entonces, ahí que es necesario hacer el hecho de llevar el documento y, diría yo, me siento con él y le explico, este formato se llena así, 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 ¿te sirve? A veces ellos son de decirte que hay ciertos aspectos que ya no se incluyen y que de repente se tenga que modificar. Ojo, eso no quita que si algún punto de estos formatos o documentos tenga que ver con un requisito legal, lo que se tiene que dar ahí es la respuesta técnica asociada a un requisito legal, que en ese caso no se puede cambiar. Pero sí se puede dar la forma, el diseño, de forma tal de que la persona quien lo va a usar lo pueda usar de forma fácil y eficiente, ¿no? Ahí vendría la parte de cómo hacer, integrar y cómo viven las personas. Y, ¿saben? Les voy a decir una anécdota de una certificación que, bueno, pasé en proyecto, pero una de ellas es, aparte de hacer el hecho de la auditoría, yo hacía así como han visto los tips de mi presentación, había los tips a la auditoría de certificación. Entonces, esos tips eran comunicados y la gente se vivía, y no es más, el gerente del proyecto también vivía el hecho de que ya va a venir el auditor, quién lo va a recoger. Ojo, hasta nos enterábamos, por decir así, obviamente es una buena práctica conocer a tu auditor de certificación, quién es, leer su hoja de vida, ¿no? Saber su experiencia relacionada para que sabes que más o menos por ahí va a ir la auditoría. Pero adicionalmente, lo que encontrábamos, al menos yo en proyecto, era esta gente tan comprometida que que vivía a través de las charlas de 5 minutos, también se difundía este esquema de auditoría, pero lo más anecdótico a lo que voy era que encontré en una de las pizarras del taller de mecánico que decía, bueno, decía el nombre de la certificadora y decía, qué miedo, ¿no? Pero más que tomarlo como algo de qué miedo, era como que ese día la gente estaba muy temprano, estaban todos con su uniforme bien puesto, con su PPT, con su EPP, con toda su documentación, todos súper ordenados, ¿no? Pero para llegar a eso, digo yo, también tiene que ver quién lo lleva, ¿no? Porque quizás por ahí el hecho de digo yo, hablo por mi persona, el hecho de esto es así, eso tenemos que ir allá, tenemos que ir a buscar cierta información, hablar con ellos, hace que también ellos se crean que son parte de, porque si solo lo llevo sola, entonces quiere decir que no se va a lograr esa certificación. Ahí va mi respuesta, Lorena. Muchas gracias, Karen.